Esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar y en el que recibimos hoy a Luis Ocaña. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Te presento, eres coordinador de cirugía de la obesidad del Hospital Clínico y del Hospital El Ángel. Vamos a hablar mucho de cirugía de la obesidad y de obesidad. No sé si el nombre que más te gusta es cirugía de la obesidad o... Bueno, es obvio que estamos operando pacientes con un problema grave, severo de obesidad, pero últimamente estamos prefiriendo el término de cirugía metabólica y es porque realmente hemos descubierto que la mejora del paciente no se debe solamente a la pérdida de peso, sino que al alterar, al modificar los órganos abdominales, el estómago y el intestino delgado, estamos consiguiendo un efecto metabólico que resuelve, antes de que haya perdido un exceso de peso considerable, las enfermedades metabólicas. Por eso ese es el término, pero bueno, se entiende cirugía de la obesidad, cirugía bariátrica, cirugía metabólica, todos estamos hablando de lo mismo. Vamos a hablar en esta entrevista de para quién está indicada, entre otras cosas. ¿Es únicamente este tipo de cirugía para cuando fallan el resto de las alternativas terapéuticas primarias, que puede ser pues, dieta o nutrición adecuada, ejercicio, etcétera? Bueno, evidentemente hay pacientes que la prueba de una dieta va a ser obligatoria desde el inicio porque no tienen un IMC, un índice de masa corporal excesivo. Pero evidentemente estos pacientes no van como alternativa primaria a la cirugía. El paciente tipo habitualmente ya ha probado múltiples dietas, es un paciente de alguna manera ya frustrado porque no ha conseguido los objetivos de pérdida ponderal, pero ha estado ya durante un tiempo con los endocrinólogos, los nutricionistas y bueno, pues ya tiene indicación de cirugía, bien es verdad que ha trabajado ya con ellos previamente y ya viene a que lo veamos nosotros para valorar que deba ser o no intervenido. Por tu experiencia, que es muy larga, en el perfil de los pacientes que operáis, ¿cuántos años con obesidad o con problemas metabólicos tienen antes de una intervención de este tipo? Para que nos hagamos una idea en lo que sería un perfil de pacientes médicos. Desgraciadamente, demasiado tiempo. Hay pacientes que llegan, desde mi punto de vista, un poco tarde a la cirugía. Por supuesto, han sido pacientes que han tenido siempre, de alguna manera, un sobrepeso. Han sido algunos obesos desde niños, que el problema de la obesidad infantil hoy día es muy importante. Algunos pacientes, sobre todo las mujeres, después de los embarazos, han tenido también ese problema de sobrepeso. Luego han empezado a intentar con dieta solucionarlo y han caído en lo que llamamos el efecto yo-yo. Han perdido 18 kilos y han ganado 22 y eso ya empieza a ser muy frustrante y ya empiezan las enfermedades metabólicas a asociarse a la obesidad. Y es lo que es realmente grave, que un paciente, aparte de ser obeso, sea hipertenso, sea diabético, sea dilipémico, necesita una máquina para dormir, tenga ya que cambiarse una rodilla por una prótesis de rodilla o incluso tenga un hígado graso que empiece a perjudicarle su función hepática. Por tanto, esos son los enfermos tipo que recibimos para cirugía. Porque es más fácil, lo has mencionado ahora, bueno, te pregunto, ¿es más fácil perder a lo mejor una cantidad elevada de kilos que luego mantener esa pérdida de peso, ¿no? Porque quizás hay pacientes que son capaces de hacer un enorme esfuerzo pero no cambian sus hábitos o su estilo de vida y luego es difícil mantenerse ahí porque uno no puede estar continuamente con un esfuerzo máximo, ¿no? Es realmente muy difícil mantenerse. De hecho, la cirugía de la obesidad, la cirugía bariátrica, empieza a tener sentido como la única técnica, el único abordaje terapéutico que puede hacer que se mantenga esa pérdida de peso en el tiempo. Ten en cuenta que una cirugía bien indicada puede hacer que se pierda entre un 15 y un 30% del peso total. Estamos hablando de entre un 60 y un 80% del sobrepeso que tenemos para hablar de éxito en esa cirugía. Por tanto, la cirugía tiene sentido porque mantiene esa pérdida ponderal en el tiempo. El paciente tiene que poner de su parte, tiene que estar comprometido, tiene que colaborar y el cirujano haber acertado con la técnica correcta. La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad ha ampliado recientemente el rango de pacientes susceptibles de ser intervenidos. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Bueno, surge de una necesidad a nivel mundial porque estamos viendo que no debemos ser tan rígidos en cuanto al índice de masa corporal. Es una medida que lleva vigente 150 años desde que fue definida y hoy día hay que pensar en otras cosas, no solamente el peso y la altura es lo que va a determinar en qué situación se encuentra el paciente, sino sus enfermedades metabólicas. Y es por eso que hace 2 años las 2 principales revistas mundiales dedicadas a la obesidad
y de una forma insólita se ponen de acuerdo y publican una modificación de las indicaciones. Sencillamente bajan 5 puntos el índice de masa corporal. Nos están dando un aviso sobre que habrá pacientes que no tengan una obesidad extrema, una obesidad grado 2, sino una obesidad grado 1, pero con una diabetes de difícil control, con una hemoglobina glicosilada muy alta, que quiere decir que se está controlando mal esa enfermedad. Por tanto, de alguna manera facultan al cirujano para abordar esos procedimientos en pacientes que no son muy obesos, pero que sí están metabólicamente muy enfermos. Digamos que es una forma más amplia de valorar a estos pacientes. Es pues otra forma de valorar hoy día la valoración nutricional también del paciente, la valoración morfofuncional con impedanciometría, con ecografía, para saber cuánto de masa grasa y cuánto de masa magra tiene el paciente, cuánto de músculo, cuánto de agua. Eso es muy importante, no limitarnos solamente al índice de masa corporal. Claro, lo importante no es solo el peso, sino la composición corporal, ¿no? Eso es muy importante. Hoy día tenemos muchas más cosas en cuenta. Estamos avanzando y estamos siendo cada vez más quirúrgicos, más exactos a la hora de indicar cirugía y también de hacerlas. En los últimos años ha habido una irrupción de un grupo de medicamentos para adelgazar que han supuesto una revolución. ¿Qué impacto han tenido y cómo funcionan con la cirugía de la obesidad? Bueno, vengo del Congreso Mundial, vengo también del Congreso de la Sociedad Portuguesa. Tenemos pronto nuestra reunión nacional de SECO este año en Reus. Evidentemente no hay ya congresos donde no haya una mesa donde compartamos este debate con los endocrinólogos. Estamos en la era de la medicación y la medicación ha pasado de asegurar una pérdida de peso del 7%, en algunos casos ya al 14%. Estamos hablando de unas pérdidas que empiezan a acercarse, como he dicho antes, mucho a las pérdidas que consigue la cirugía de la obesidad. Tienen un problema, no se puede dejar la medicación, no se puede mantener en el tiempo, hay que ser muy perseverante. Pero es un debate que nos tiene que enriquecer, no es una lucha entre terapia médica y terapia quirúrgica. Hoy día la obesidad es una enfermedad crónica. Tenemos que asimilarla a lo que es una hipertensión, una diabetes, una dislipemia y por tanto el modelo de tratamiento de estas enfermedades también tiene que pasar a la enfermedad que es la obesidad. Por tanto, habrá momentos en los que pacientes se van a beneficiar de una preparación con medicación para luego hacer la cirugía y pacientes que tengan luego una reganancia, una recuperación de peso después de una cirugía, poder utilizar estos fármacos para mejorar. Es un modelo diferente, estamos todos buscando el mejor algoritmo. Ya en los próximos congresos se van a hacer incluso sesiones de consenso entre endocrinólogos y cirujanos para valorar cuál es el mejor abordaje de cada paciente. A lo mejor un paciente irá directo a cirugía y otro irá directo a tratamiento médico, o alguno se va a beneficiar de ambas terapias. Ambas son complementarias, no son excluyentes. Sí, y además de esa complementariedad, alguien, por ejemplo, se me ocurre que consiga perder una cantidad importante de peso con fármacos, podría dejar de ser candidato a la cirugía si se mantuviera en ese peso, si progresivamente cambia también su estilo de vida. Si el paciente, ¿O eso es muy difícil? Bueno, yo siempre digo, yo tengo varios pacientes, no muchos, he de decirte la verdad, que además les pido sus datos para que me acompañen cuando doy algún máster, porque son pacientes que realmente es muy interesante ver cómo lo han conseguido. Es bastante difícil venir de una obesidad con un índice de masa corporal por encima de 40 a bajar lo suficiente para evitar la cirugía. Sobre todo por lo que he comentado antes, las enfermedades que se asocian a la obesidad es realmente lo grave del paciente y la cirugía va a conseguir que esas enfermedades remitan. Por tanto, si un paciente con un fármaco consigue no solamente perder peso, sino, como bien has dicho, incorporar a su vida nuevos hábitos de conducta, alimenticio, de ejercicio físico, a nivel psicológico aumenta la autoestima y se encuentra mejor, sería lo ideal. Nosotros no estamos indicando cirugía a todo el mundo, estamos intentando rescatar pacientes también de estas características que a lo mejor con un cambio de hábito pueden evitar la cirugía. Porque básicamente con la cirugía lo que se consigue es que el paciente tenga menos hambre, tenga menos necesidad de comer y consiga adelgazar así más fácilmente, ¿no? Por entenderlo de forma... Bueno, es una de las funciones que perseguimos con la cirugía, sobre todo con la cirugía de la gastrectomía vertical. Ahí lo que estamos resecando es una parte del estómago muy grande, que es el fundus, que produce una sustancia que todos conocemos que se llama grelina, es lo que nos da el apetito. Al resecarla vamos a evitar que se produzca al menos en un 80 o un 90%. El paciente va a comer menos, pero no va a tener más hambre. Esa es una ventaja. Pero, evidentemente, vamos aumentando en complejidad la cirugía, pasamos al bypass gástrico o pasamos a la cirugía metabólica más puramente SADIS o diversión duodenal.
ahí ya conseguimos otros muchos efectos, que son los efectos que comentaban más metabólicos. Evitar que el alimento pase por unas zonas del intestino hace que se generen unas sustancias que son muy favorables, sobre todo para el control del azúcar. Por tanto, para mí el bypass es una operación que además no en vano es la que siempre perdura, la que tiene una función mejor para el paciente y tiene más indicaciones, por peso, por recuperación metabólica y porque perdura en el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto, digamos, protector de la cirugía en cuanto a pérdida de peso? Porque a medida que va pasando el tiempo, el paciente tiene también que intervenir y a lo mejor cosas que no podía hacer antes, como determinado deporte o actividad física, porque tenía un peso muy alto, pues ya lo puede hacer. Entonces, explícanos un poco cómo es esto. Bueno, es a veces una montaña rusa. Después de la cirugía, realmente no hay dos pacientes iguales. Estamos viendo una pérdida ponderal muy importante en los primeros meses. Yo le explico al paciente que hay un momento en que se estabilizan. Y no es porque no sigan mejorando, es que ya la grasa se va transformando en músculo. No pierden ya tanto peso, pero su composición corporal está cambiando hacia algo más favorable, una composición mucho más favorable. Luego llegamos a lo que llamamos el nadir, digamos que es el objetivo que nos planteamos en cada paciente y que debe ser una pérdida al menos del 60% del exceso de peso, lo cual coincide entre un 25 y un 30% del peso que tiene el paciente. La mayoría de los pacientes se van a mantener porque ya, como has dicho, hacen ejercicio físico, aprenden otras pautas de vida, se encuentran mucho mejor, ganan en autoestima y realmente ese cambio que buscaban cuando vinieron a ver al cirujano para la cirugía de la obesidad, lo han conseguido. Evidentemente no ocurre en el 100%, a partir de los 5 años puede haber una recuperación de peso en un porcentaje entre un 15 y un 20% y puede ser por dos motivos, o bien porque el paciente no está, digamos, en ese momento tan comprometido como estaba en el postoperatorio para seguir manteniendo, digamos, esos hábitos saludables, porque nosotros lo que hacemos es que modificamos unos órganos que están sanos. Es una herramienta que ponemos en manos del paciente para que sepa utilizarla. O bien porque a lo mejor la técnica quirúrgica ha fallado, no ha sido, siempre hay que pensar también el cirujano, poner la mano en el pecho y a lo mejor necesita una cirugía que llamamos revisional. Hay veces que una cirugía primaria no es suficiente y hay que hacer una segunda cirugía. Mencionabas antes ese cambio en composición corporal y que a veces se estabilizan, pero están teniendo más músculo y cambiando grasa por músculo. ¿Cuál sería, desde el punto de vista metabólico, la composición entre grasa y músculo considerada correcta en un adulto sano, en un hombre y en una mujer? Hombre, un porcentaje que se equilibre, pero preponderando la composición del músculo. Ten en cuenta que la grasa en los pacientes obesos mórbidos está por encima del 80%. Eso provoca una resistencia a la insulina que hace que no funcione bien toda la homeostasis del páncreas. Y nos encontramos una diabetes en pacientes que a lo mejor no les correspondería tener una diabetes hasta una edad determinada y aparece mucho antes. Cuando va cambiando esa composición, mejora muchísimo la utilización de la glucosa y de la insulina por parte del organismo y se equilibra completamente la función. De hecho, lo que más nos sorprendió a los cirujanos es que el paciente que era diabético, pocos meses después de haberse operado y cuando no había perdido demasiado peso, ya no necesitaba insulina ni siquiera antidiabéticos orales. Eso es lo que nos hizo pensar que el efecto de la cirugía no era solamente por la pérdida de peso, sino un efecto metabólico, que era lo que hacía que mejoraran, evidentemente. ¿Cómo es de importante el seguimiento después de una cirugía de este tipo? El seguimiento es crucial. Es una cirugía tan importante que el paciente tampoco va a entender que hemos estado tanto tiempo preparándolo. El paciente va al psicólogo, va a los talleres nutricionales, va al preparador físico, lo operamos y lo dejamos ya abandonado. Eso nunca lo va a entender el paciente. El seguimiento, bien es verdad que según la técnica va a ser más seguimiento en el tiempo, más corto o más largo, pero hay que seguirlo de por vida. Hay cirugías que van a necesitar suplementos nutricionales, hay cirugías que necesitan una reevaluación por parte del especialista a nivel de analítica y de otras pruebas para ver cómo va mejorando y qué necesidades tiene. El paciente se puede desnutrir si ha hecho una cirugía metabólica muy importante. Ese paciente hay que seguirlo de por vida. Nunca se puede dejar un paciente incluso operado. Aunque lleve estabilizado con un peso y tenga una composición corporal adecuada, después de y hayan pasado 8 o 10 años, hay que hacer las recomendaciones de las guías clínicas son al menos, para algunas técnicas, una visita cada 6 meses o cada año, obligatoria, y en los primeros meses después de una cirugía de bypass o de SADIS o de diversión duodenal, cada 3 meses sería conveniente verlo.
Estos pacientes van a encontrarse ante una fisiología completamente diferente, van a tener muchísimas preguntas que hacerle al clínico y necesitan un seguimiento sin duda. El turismo de salud en cirugía de este tipo es una de vuestras preocupaciones. ¿Qué problemas pueden surgir, no solo durante la cirugía, sino en todo el proceso? Pues el principal problema lo hemos hablado hace un momento, que es el seguimiento. Desde la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad hay una preocupación importante sobre la generalización del turismo de salud en cirugía bariátrica. Entendemos que alude a un problema de que no se puede dar salida a todos los enfermos que necesitan una cirugía, y hay que entender también que todo el mundo tiene que buscar una solución. Pero hay dos peligros para mí muy importantes. La nula preparación de estos pacientes cuando van a la cirugía. No lo digo por una suposición, lo digo por conocimiento de causa y por haberlo tenido que ver en algunos pacientes que he recibido para tratar después de haber ido a operarse fuera de España, y comprobar que no se le hace ninguna prueba preoperatoria. Hay una diversidad anatómica muy importante que debemos valorar antes de la cirugía, antes de empezar a operar, y conocer al paciente. El cirujano no tiene que ir a la aventura cuando va a operar a un paciente, tiene que conocerlo de la mejor manera, porque la improvisación nunca es buena compañera en la cirugía. Y en segundo lugar, lo que hemos hablado, no se puede hacer un seguimiento, aunque se haga online, a 5.000, 3.000, 2.000 kilómetros de distancia. El paciente puede necesitar tener que acudir en un momento determinado a una urgencia, hay que conocer muy bien al paciente, qué se le ha hecho, qué se le ha operado, cuál era su patología previa, tener una historia, un conocimiento del paciente. Están literalmente vendidos cuando vienen, porque bueno, vienen con unas instrucciones y un seguimiento a muchísima distancia. ¿Os encontráis con muchos pacientes aquí que se han operado fuera y que luego tienen problemas y necesitan Cuando atención nos profesional? reunimos a nivel nacional, a nivel de la Sociedad Española, es una conversación que sale en todos los foros y por ejemplo, en el Congreso Europeo de este año, de mayo, en Viena, fue motivo para una mesa específica de 2 horas para hablar exclusivamente de turismo de salud. Es una preocupación que evidentemente no nos deja a nosotros de lado el hecho de que tenemos que mejorar nuestra oferta quirúrgica a los pacientes, porque la operación de cirugía bariátrica se está haciendo a lo mejor en un porcentaje muy pequeño de todos los que lo necesitarían, ¿no? Pero no es menos cierto que las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Yo creo que la falta de preparación y el que no haya un seguimiento adecuado, para mí son los principales problemas respecto al turismo de salud. Málaga va a acoger el Congreso Europeo de Obesidad en 2026. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales retos, que ya sabemos que hay muchos, en este campo? Bueno, primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Málaga y específicamente al Convention Bureau por su ayuda en hacer una candidatura fuerte, porque tuvimos que enfrentarnos a otras 7 capitales europeas y la verdad que bueno, pues fue una alegría enorme. Pienso que Málaga es un sitio fantástico para reunir a especialistas de toda Europa y de todo el mundo, como van a venir del 5 al 9 de mayo de 2026 a Málaga. Y los retos básicamente pues los hemos hablado durante esta entrevista. El advenimiento de terapias médicas, que son fármacos que nos están ayudando, combinadas con la cirugía. Tenemos que hacer, y de hecho la idea que tenemos, y es una primicia que te doy, vamos a hacer una reunión de consenso sobre medicación y cirugía. Queremos llegar a un algoritmo de tratamiento que sea conveniente para los pacientes. Vamos a hablar de robótica. La cirugía robótica hoy día es algo que estamos demandando todos los profesionales. Si no hay más robots es porque son muy caros todavía, pero creo que todos los gerentes de los hospitales están intentando dotarnos a los especialistas quirúrgicos de robots. Por supuesto, hay muchos temas relacionados con la obesidad. Preparación del paciente bariátrico nos interesa mucho. Ahora estamos, tenemos un seminario la próxima semana sobre comparar preparación con suplementos frente a dieta para que haya un mejor resultado de la cirugía bariátrica. Hay mucho que se está haciendo en investigación. Málaga, junto a Reus, son 2 centros a nivel nacional punteros y exportando publicaciones a nivel mundial sobre la obesidad. Y, por supuesto, siempre como cirujano, hablar de técnica quirúrgica. Hablaremos de la cirugía del SLIP, de la gastrectomía vertical, cirugía del bypass y cirugía metabólica, sobre todo referida al SADIS y a la diversión duodenal. Y, bueno, pues aquí esperamos recibir a muchos compañeros para esas fechas. En Salud es Más nos gusta hablar siempre de prevención porque es muy importante, y me gustaría, aunque tú te dediques a la cirugía, ¿cuáles son los principales retos de la obesidad en materia de prevención? Bueno, realmente es la pregunta del millón.
qué vamos a hacer o cuándo nos vamos a poner en serio a hacer prevención primaria. Nosotros los cirujanos y los endocrinólogos hacemos prevención secundaria, diagnosticando pronto al enfermo que necesita la cirugía, y prevención terciaria, haciendo la mejor intervención con las menores complicaciones. Hoy día es una cirugía muy segura, no puede ser perfecta porque es un hecho manual, un acto manual, pero tiene muy pocas complicaciones. Hoy día la hacemos sobre todo en protocolo de fast track, con todo lo que eso conlleva. Pero la prevención primaria es realmente, el día que nos pongamos en serio, nos daremos cuenta de que es realmente el secreto. Si empezamos desde el principio, a nivel del niño, a nivel del pediatra, a nivel de los colegios, a nivel de las guarderías, a nivel de las familias, de los padres, a educar a nuestros hijos en hábitos saludables que nos tienen que ver, porque los hijos, igual que los alumnos, a los profesores nos aprenden. Entonces tienen que ver en nosotros unos hábitos que son saludables para mejorar su vida, y les estaremos dando salud, le estaremos dando 10 años de vida. Eso es un trabajo clásico que demostró que la cirugía de la obesidad le da 10 años de vida al paciente, y de vida con calidad. Por tanto, la prevención primaria es el secreto. No podemos ver esas fotos de comida, la comida es muy barata y realmente no tenemos tiempo. Yo doy un máster y la primera hora la dan los alumnos, les pregunto por qué estamos gordos o por qué estamos obesos. Y en esa hora sacamos 40 o 50 soluciones. Es algo multidisciplinar, es algo muy difícil de abordar. Pero si no empezamos desde que los niños nacen, no podemos realmente sacar nada, solamente seguir operando. Pues tomamos nota de todo esto, Luis. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.